Hola, qué bueno que nos acompañan. Soy Marco, y juntos vamos a iniciar un recorrido. La idea es tomar uno de los relatos más conocidos de la historia y, desmontarlo pieza por pieza para verlo desde una perspectiva totalmente nueva. Vamos a dejar de lado por un momento las interpretaciones de siempre y a pensar en ello como si fuera el manual de usuario de un diseño increíblemente complejo, el nuestro. Para que se entienda bien a qué me refiero, empecemos con algo súper cotidiano, algo que seguro hemos hecho más de una vez. Imaginen esto, se compra un aparato nuevo, ¿no? Un celular, una pantalla, lo que sea. Lo sacamos de la caja y, junto a él, viene ese librito, el manual de instrucciones. Y seamos honestos, ¿qué hacemos casi siempre? Lo dejamos a un lado. Pensamos, no, ya sé cómo funciona esto, no lo necesito. Y claro, al principio todo va bien. Pero ¿qué pasa si por ignorar ese manual conectamos algo mal o usamos una función de forma incorrecta? El resultado no es que el fabricante allá en su oficina se enoje y nos mande un castigo, no, es mucho más sencillo y directo. El aparato empieza a fallar, o de plano, deja de funcionar. ¿Y por qué? Porque lo estamos usando de una manera que va en contra de su propio diseño. Sus componentes internos no están hechos para eso. Y aquí viene el punto clave de toda esta analogía. Un manual de instrucciones no inventa las reglas. No dice, no metas este aparato al agua por capricho. Lo dice porque describe una realidad. El aparato no es resistente al agua y se va a dañar. El manual es un mapa de cómo funciona la máquina. Bueno, pues con esta idea bien clara en la mente, vamos a aplicar exactamente este mismo principio al relato del origen. Así llegamos a la primera gran idea que vamos a explorar. Analicemos esa famosa primera instrucción, pero no como si fuera la amenaza de un juez que está esperando a que alguien cometa un error. Veámosla más bien como la advertencia técnica de un diseñador que quiere sobre todas las cosas proteger lo que acaba de crear. La diferencia entre estas dos formas de verlo es, como vamos a descubrir, gigantesca. Ahora, para eso, tenemos que ir directo a la fuente. Acompáñenme, por favor, a leer este pasaje. Está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Leámoslo con calma y prestando atención a cada palabra. Dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a dejar que esas palabras se asienten un momento. Ahora pensemos en el tono de estas palabras. ¿Realmente suenan como la orden de un rey autoritario que busca una excusa para castigar? ¿O se parece más a la advertencia de un ingeniero que conoce su creación a la perfección? Es como un padre que le dice a su hijo pequeño: no metas la mano en el fuego, porque te vas a quemar. El padre no está amenazando con quemarlo, simplemente está describiendo una ley física, una consecuencia inevitable. Aquí podemos ver las dos interpretaciones, una junto a la otra. Por un lado, tenemos la visión del castigo judicial, una regla que parece puesta casi al azar, y que si se rompe, provoca la ira de la autoridad. Por otro lado, la que estamos explorando, la consecuencia natural. Aquí, la instrucción no es una regla externa, sino una descripción del diseño. Violarla no enoja a nadie, simplemente rompe el sistema. En una visión hay una trampa, en la otra hay un manual de protección. Y claro, aquí surge una pregunta que es totalmente lógica. Si el entorno era perfecto, si todo funcionaba en armonía, ¿para qué poner un límite? ¿Por qué introducir una sola prohibición en medio de tanta libertad? ¿Qué sentido tiene? Pues la respuesta a esa pregunta es quizá el núcleo de todo el diseño. Pensemos, sin la posibilidad de elegir, la obediencia sería, automática, programada. ¿Puede un robot amar de verdad? No, solo sigue su código. Para que el amor, la confianza o cualquier relación genuina exista, debe haber libertad. Y la libertad incluye la posibilidad de decir no. Esa instrucción, entonces, no era una prueba para ver si fallaban. Era la única puerta que permitía que la relación con su creador fuera real, una decisión consciente renovada cada día, y no una simple obligación. Y esto redefine por completo lo que significa la muerte en este contexto. No se trata de una sentencia dictada por un juez. Es simplemente la consecuencia natural de desconectarse de la fuente de vida. Es como desenchufar una lámpara del contacto. La lámpara no se apaga porque la electricidad la castigue. Se apaga porque se cortó su conexión con la fuente que le permite funcionar. El problema no fue romper una regla, fue cortar la conexión que sostenía el diseño. Muy bien, pero si la instrucción era, en esencia, un escudo protector, ¿cómo fue que se llevó a percibir como una limitación? ¿Cómo algo diseñado para cuidar se transformó en la mente de Adán y Eva en una barrera? Bueno, aquí es donde la historia da un giro, porque entra en escena un elemento nuevo y muy poderoso, la duda. Vamos a leer juntos el diálogo que cambió el curso de todo. Está en Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 5. Pongamos muchísima atención, no solo a las palabras, sino a la estrategia que hay detrás de ellas. Es aquí donde se siembra una idea que va a cambiar por completo la manera de ver las cosas.
Fíjense en lo brillante y sutil de esta estrategia. La serpiente no dice, no es cierto, no va a pasar nada. Eso sería una negación muy simple. Lo que hace es mucho más efectivo. Toma la consecuencia y le da la vuelta por completo. La invierte. No dice no habrá un resultado, sino el resultado será algo increíble, algo mucho mejor de lo que les dijeron. Podemos ver esta táctica en 3 pasos muy claros. Primero, se pone en duda la instrucción misma, con un tono casi de burla. ¿En serio les dijo eso? Segundo, se ataca directamente la intención del diseñador. Se siembra la desconfianza. Él sabe algo que no les quiere decir, les está ocultando información por egoísmo. Y tercero, el golpe final. Se invierte la consecuencia. La muerte ya no es un fin, es una transformación, un ascenso. Dejarán de ser criaturas para convertirse en dioses. Y una vez que esa semilla de duda se planta en la mente, la percepción cambia radicalmente. El manual de usuario, que antes era una guía útil y protectora, de repente se empieza a ver como una restricción arbitraria, como una regla diseñada no para cuidar, sino para controlar, para limitar su verdadero potencial. Y la prueba de que esta nueva percepción ya se instaló, la vemos en un pequeño pero muy revelador detalle en la respuesta de Eva. Ella repite la instrucción que le dieron, pero le agrega algo que no estaba en el original. Ella dice, ni le tocaréis. Ese pequeño añadido es clave. Nos muestra que en su mente la advertencia ya se convirtió en una regla dura y externa. Incluso la está haciendo más estricta de lo que era en realidad. Y aquí llegamos al centro del problema. El conflicto original no nació de un deseo de hacer el mal por el mal. Nació de una idea, de una creencia, la creencia de que el verdadero crecimiento, la verdadera autonomía, estaba en abandonar la guía del diseñador y seguir un camino propio, fuera de los parámetros del diseño original. Por lo tanto, el momento crítico no fue el acto de comer del fruto en sí, fue el momento previo, fue el instante en que la confianza en el diseñador y en su manual de instrucciones se rompió. Esa, y no otra, es la verdadera raíz de todo lo que vino después. Hasta aquí, hemos analizado cómo se sembró la duda y se rompió la confianza. Pero, ¿qué pasó exactamente en el momento en que se tomó la decisión? ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de desconectarse del diseño original? En la siguiente entrega de este análisis exploraremos justo eso y veremos cómo ese mismo mecanismo sigue operando hoy. Nos vemos entonces. Bueno, vamos a retomar el análisis justo donde nos quedamos. Habíamos llegado a una idea fundamental, que la instrucción del creador no era una regla impuesta sin más, sino que era, en realidad, el manual de nuestro propio diseño, la guía para funcionar como fuimos creados. Y como parte de eso, entendimos que la muerte no se presentaba como un castigo, sino como la consecuencia natural, inevitable, de desconectarse de la fuente de la vida. Pero claro, aquí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que algo que estaba diseñado para proteger, para mantener la vida, terminó viéndose como una limitación, casi como una cárcel? Para poder contestar eso, tenemos que meternos de lleno en el mecanismo interno que provocó ese cambio de perspectiva. Para entender bien qué fue lo que pasó en la mente, en el interior en ese momento, hay un texto que es increíblemente útil. Funciona casi como un escáner, porque describe con una precisión asombrosa todo el proceso interno de la tentación. Pensemos en él como un mapa que nos va a guiar por cada uno de los pasos que se dieron por dentro. Muy bien, vamos a analizar este mapa. Acompáñeme por favor a leer un pasaje de la Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, y pongan mucha atención a la secuencia, a las palabras que usa. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra, concupiscencia, se refiere a un deseo muy intenso, un anhelo que viene de dentro. Y sigue, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que es increíble de este pasaje es que nos está describiendo la muerte no como un castigo que viene de fuera, sino como el resultado final de un proceso que empieza adentro. Como podemos ver aquí, todo arranca en el paso 1. Un deseo es atraído, es seducido. Luego, en el paso 2, ese deseo concibe, es decir, da a luz un acto incorrecto. Y finalmente, en el paso 3, ese acto, una vez que se completa, da a luz la muerte. Es una secuencia casi biológica, una cadena de causa y efecto. No es un juicio repentino. Y esto nos conecta de lleno con lo que pasó en el jardín. La estrategia que se usó fue increíblemente sutil. No se atacó la instrucción de frente, porque hubiera sido demasiado obvio. No, el verdadero ataque fue a la base, a los cimientos de todo. La confianza en el diseñador. La pregunta que lo cambió todo fue esa semilla de duda. ¿Y si no te está contando toda la verdad? ¿Y si en realidad te está ocultando algo bueno para su propio beneficio? A ver, detengámonos un momento a pensar en esto.
¿Qué nos pasa a nosotros cuando una guía, que a lo mejor al principio entendíamos que era para protegernos, de repente empieza a sentirse como una regla externa, impuesta, que ya no tiene sentido para nosotros? Pues lo natural es que el deseo de seguirla se vaya perdiendo. Y no es necesariamente por rebeldía, sino porque ya no vemos su propósito. Se convierte en una carga. Y es precisamente esa ruptura en la confianza el punto de quiebre que lo cambia absolutamente todo. Es el momento en que la instrucción deja de ser percibida como una protección y comienza a ser vista como un límite. Lo que antes era un mapa para la vida, de pronto se convirtió en un muro. Esta comparación lo ilustra perfectamente. Por un lado, tenemos la visión original. La instrucción era protección, era el manual de diseño, era lo que nos mantenía conectados a la vida. Pero por el otro lado, tenemos la visión invertida, la que nace de la duda. Ahora la instrucción se ve como un límite, como una regla arbitraria, incluso como un freno para el propio crecimiento. El objetivo se había logrado, la instrucción ya se sentía como algo ajeno. Y fíjense, hay un detalle fascinante, casi escondido, en la respuesta de Eva que nos deja ver que este cambio de mentalidad ya estaba ocurriendo. Cuando ella repite la instrucción del Creador, le añade algo que él nunca dijo. Pongan atención a sus palabras. No comeréis de él, ni le tocaréis. Ese pequeño añadido, ni le tocaréis, es increíblemente revelador. Nos muestra algo muy humano. Cuando una guía empieza a sentirse externa, ajena, tendemos a hacerla todavía más rígida. Le ponemos más barreras, más reglas, como si al hacerla más estricta estuviéramos más seguros. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es alejarnos todavía más de la intención original, del espíritu de esa guía. Y todo esto nos lleva ahora sí al momento clave, al momento de la decisión. Y aquí tenemos que ser súper precisos, porque lo que atrajo a Eva del fruto no era en sí mismo algo malo. Vamos a analizar qué fue lo que lo hizo tan atractivo. Vayamos juntos a Génesis capítulo 3, versículo 6, para ver con exactitud qué fue lo que ella vio. La descripción es muy detallada. Dice así: «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió». Fíjense cómo el texto nos desglosa esa atracción en tres aspectos bien específicos. Primero, era bueno para comer, o sea, para el sustento, una necesidad básica. Segundo, era agradable a los ojos, apelando al sentido de la belleza. Y tercero, y quizás el más importante, era deseable para alcanzar la sabiduría, un anhelo profundo de crecer, de saber más. Y aquí es donde llegamos al corazón de todo el asunto, a la pregunta que lo cambia todo. ¿Son malos en sí mismos estos deseos? ¿Es malo querer comer, apreciar la belleza o desear con todo el corazón ser más sabio? Pues claro que no. De hecho, esos deseos son parte de nuestro diseño, fueron puestos ahí por el mismo Creador. Entonces, a ver, si los deseos no eran el problema, ¿dónde estuvo el error? La palabra clave es redirección. El problema no fue el deseo de crecer, de ser más. El problema fue la redirección de ese deseo. Fue la idea de buscar algo bueno, pero por un camino que implicaba alejarse, desconectarse de la única fuente de todo lo bueno, su propio diseñador. Y esta idea de redirigir un deseo bueno es lo que nos lleva directamente al núcleo, a la raíz misma de la decisión que cambió el rumbo de todo. El texto original usa una palabra muy fuerte. Dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto no es un simple antojo, ¿eh? Habla de un anhelo intenso, profundo, una ambición que venía de lo más hondo de su ser por querer ser más. Y este punto le da un giro completo a cómo entendemos esta historia. Eva no eligió el mal a sabiendas. Ella eligió perseguir lo que consideraba bueno. Más sabiduría, más crecimiento, más plenitud. El problema fue el cómo decidió buscarlo. Por su cuenta, bajo sus propias reglas, de forma independiente a la guía de su diseñador. Así que aquí lo tenemos. En esencia, ¿de qué se trató esa lección? No se trataba de querer el mal. ¿Se trataba de querer la independencia del diseñador? Se trataba de tener la autonomía para decidir por uno mismo qué está bien y qué está mal. En el fondo fue un intento de ocupar el lugar del Creador, de convertirnos en nuestra propia fuente de verdad. Y cuando lo vemos así, todo cambia. La idea de un gobernante caprichoso que pone reglas sin sentido se cae por completo. Y en su lugar, lo que vemos es a un diseñador que, como el mejor de los ingenieros, simplemente advierte sobre las consecuencias lógicas de desconectar una máquina de su fuente de energía. La advertencia no era una amenaza, era una descripción de la realidad. Si te desconectas de la fuente de la vida, la consecuencia inevitable es que pierdes esa vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó justo después de tomar esa decisión? ¿Cómo se empezaron a ver, en la práctica, esas consecuencias naturales de la desconexión? Bueno,
pues analizar esos efectos inmediatos es justo donde vamos a continuar en la siguiente parte de este análisis. Bueno, vamos a continuar con este análisis. Partimos de la idea de que la instrucción original no era una regla sin más, sino más bien como el manual de un fabricante, ¿recuerdan? Una descripción de cómo funcionamos. Y tener eso claro nos lleva a una de las preguntas más delicadas de todo este relato. Es que, es súper importante que esto quede bien claro. La advertencia del creador no era una amenaza de castigo, sino la explicación de una consecuencia. Era como decir, oye, así es como funcionas. Si te desconectas de la fuente de energía, simplemente dejarás de funcionar. Entender esto, que no era una regla arbitraria, es la base para todo lo que vamos a analizar a continuación. Y es justo esta idea la que nos pone de frente con la pregunta del millón, la que está de verdad en el mero centro de todo este asunto. Piénsenlo un momento. ¿Cómo es posible que un ser humano perfecto, maduro, con toda la información necesaria, sin ignorancia de por medio, pudiera ser engañado? Es que no estamos hablando de alguien inmaduro o desinformado. El problema aquí era mucho, pero mucho más profundo que eso. Para poder entenderlo, pues tenemos que ir al relato original. Los invito a que me acompañen a leer Génesis en el capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 1 al 6. Ahí se nos narra toda la conversación que culmina en esta acción. Y tomó de su fruto y comió. También le dio a su marido con ella, y él comió. Bien, ahora que tenemos el texto fresco, vamos a desmenuzar los detalles de esta decisión. A ver, fijémonos bien en los elementos. Primero, ella conocía la instrucción al pie de la letra, o sea, no había falta de información ni confusión. El punto de quiebre entonces fue una elección consciente, la de creer en otra voz. Y aquí está la clave de todo, el anzuelo. No fue un deseo por algo malo, sino todo lo contrario. El deseo era por algo que sonaba muy bien, alcanzar la sabiduría. El problema entonces no fue el deseo en sí, sino el método que se escogió para conseguirlo, la independencia. Y es que aquí es donde muchas veces se nos escapa el punto central. El problema no fue el deseo como tal. La raíz del error estuvo en el camino que se eligió para satisfacer ese deseo. Fue un buen deseo, pero desviado. De hecho, si lo pensamos, el ser humano fue diseñado para crecer, para aprender, para conocer más. Ese impulso de querer ser como su creador, en el sentido de reflejar su sabiduría y su conocimiento, era una parte positiva y fundamental del diseño original. No tenía nada de malo querer ser sabio. Al contrario, para eso estábamos hechos. Y aquí es donde la historia da un giro tremendo. La mentira que se presentó fue increíblemente astuta. No propuso un deseo malvado. Lo que propuso fue un método defectuoso. Sugirió que ese anhelo bueno de sabiduría se podía lograr de manera independiente, o sea, desconectándose de la única fuente de toda sabiduría y vida. Una vez más, el problema no fue el qué, sino el cómo. Todo esto nos lleva a la distinción que es, yo diría, la llave para entender todo el evento. Es la diferencia fundamental que existe entre querer reflejar al creador y querer reemplazarlo. Esta comparación lo deja clarísimo. Miren, reflejar al creador significa vivir de acuerdo al diseño, en un estado de conexión, de cooperación. Ese era el propósito original. Pero por otro lado, querer ser el creador es intentar ocupar su lugar. Es buscar un estado de independencia total, de desconexión, para definir por cuenta propia lo que está bien y lo que está mal. Y justo ese, es el error de fondo. Pero ahora viene algo que es verdaderamente revelador. Resulta que esta ambición, esta idea de ser el creador en lugar de reflejarlo, no se originó en el corazón del ser humano. Fue, por así decirlo, una idea sembrada desde afuera. Para encontrar el origen de esta idea, vayamos juntos a otro pasaje. En Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Acompáñenme a leerlo. Dice, «Tú que decías en tu corazón, seré semejante al Altísimo». Noten la palabra clave aquí, seré. No dice reflejaré, dice seré. Es una declaración de intenciones muy clara. Este pasaje nos da una pista enorme sobre el origen de esta idea. Nos muestra que el mismo deseo de ocupar el lugar del diseñador ya existía en otro ser, mucho antes. La ambición, por lo tanto, no fue una idea original del ser humano. Fue una semilla externa que, lamentablemente, encontró eco en un deseo que era legítimo, pero que fue completamente desviado de su curso. Así que para resumir el punto crucial, la decisión que se tomó no nació de un deseo por hacer el mal, nació de un deseo por algo bueno, la sabiduría, pero se buscó alcanzarlo por un camino que implicaba ocupar el lugar del diseñador. Implicaba buscar una independencia total para definir la realidad por cuenta propia.
Con esta distinción clave ya bien establecida en nuestra mente, ahora sí estamos listos para poder entender las consecuencias naturales y lógicas de esta decisión. Pero eso lo vamos a explorar con todo detalle en la siguiente parte de este análisis. Bueno, para seguir con nuestro análisis, es importante recordar un punto que ya habíamos establecido. Las instrucciones del creador no son como reglas puestas al azar. Funcionan más bien como el manual de un fabricante, ¿saben? Describen cómo está hecho el diseño y cuál es la mejor manera de que funcione bien. Y justo esto nos lleva a una pregunta importantísima sobre la naturaleza de esa primera elección. Una que de hecho define todo lo que pasó después. A ver, vamos a meternos de lleno en esta cuestión porque es fundamental. ¿Fue todo una trampa, un escenario ya preparado para que saliera mal? ¿O de verdad se presentó una elección genuina, una elección real? Y es que esta pregunta va directo al corazón del asunto, ¿no? Porque si no había una elección real, pues todo el concepto de responsabilidad se viene abajo. Si el resultado ya estaba escrito, no estamos hablando de una decisión, sino de seguir un guión. ¿Pero es eso lo que se nos cuenta? Piénselo. Si el creador es la fuente de la vida, ¿por qué pondré una opción que sí o sí llevará a la muerte? La respuesta a esto cambia por completo cómo vemos esa instrucción original. O era una advertencia hecha con cariño, o una regla arbitraria esperando a ser rota. Para que quede más claro este principio de la elección genuina, acompáñenme a leer un pasaje clave. Está en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice así: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida». Fíjense qué claridad en la instrucción. Escoge pues la vida. No es una simple sugerencia, pero tampoco es una orden que no puedas desobedecer. Es una invitación urgente que se basa en presentar dos caminos y sus consecuencias, clarísimas. Ahora, lo más interesante aquí es lo que esto significa. El Creador te presenta los caminos, pero no te obliga a tomar uno. Esto nos dice que la elección no se trata solo de obedecer una orden de alguien de afuera. Se trata de alinearse con el propio diseño con el que fuimos hechos, un diseño que funciona con vida. En pocas palabras, elegir la vida es elegir funcionar como fuimos diseñados. Es como si un ingeniero le dijera a un piloto: «Mira, este avión fue diseñado para volar en el aire. Si intentas meterlo bajo el agua, se va a destruir». No es una amenaza, es simplemente describir la realidad basada en cómo está hecho. Pero, a ver, aquí hay algo que podría no cuadrar. ¿Cómo es posible que una persona perfecta, con una elección tan genuina, tomara la decisión incorrecta? Bueno, la clave no está en un deseo de hacer el mal, sino en algo mucho más sutil, y por eso mismo, mucho más peligroso. El problema, fíjense, no fue el deseo en sí. El deseo de ser como Dios, de reflejar su sabiduría, su conocimiento, su gloria, era totalmente legítimo. De hecho, era parte del diseño original. El verdadero problema fue el camino que se escogió para lograr ese deseo. La propuesta que se hizo fue como un atajo. Puedes tener esas cualidades, pero por tu cuenta, desconectándote de la única fuente que podía darlas de verdad. Era la promesa de tener los atributos del Creador sin necesidad de tener una relación con Él. Vamos a pensar en esto un momento. El deseo de que a tu familia no le falte nada es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si eso lleva a alguien a hacer negocios chuecos? El deseo de que te valoren es algo natural, pero ¿y si te lleva a buscar la aprobación de los demás a cualquier costo, incluso pasando por encima de tus propios principios? El deseo sigue siendo bueno, pero la ruta que se toma lo echa a perder. Y este es un principio fundamental. Que una meta sea buena no justifica tomar un camino que nos desconecta de nuestro diseño original. En el momento en que el cómo se corrompe, el qué que se consigue ya no es lo que se buscaba al principio. Y esto se ve clarísimo en Génesis capítulo 3, versículo 6. El texto destaca que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ojo, no dice que era codiciable para hacer el mal. Lo atractivo era algo que se veía muy valioso, la sabiduría. La elección se disfrazó de una oportunidad para crecer, para evolucionar como persona, no como una rebeldía. Se presentó como la oportunidad de alcanzar un nivel más alto, pero por cuenta propia. Entonces, el punto crucial es este. La desobediencia no nació de querer algo malo, sino de querer algo bueno, sabiduría, ser como Dios, pero buscando conseguirlo por un medio que significaba una desconexión total de la fuente de la vida y de la sabiduría. Era una promesa de crecimiento que en realidad era un camino hacia la desintegración del diseño. Prometía autonomía, pero lo que realmente entregaba era orfandad. Prometía divinidad, pero resultó en mortalidad. Y todo esto nos lleva a otra pregunta bastante compleja. Si fue engañada, ¿cómo se le puede considerar responsable? ¿No es que el engaño quita la culpa?
Parece una contradicción, pero el relato nos muestra que las dos cosas pueden ir de la mano. Hay un pasaje clave que nos ayuda a entender que es posible ser engañado y al mismo tiempo ser responsable de lo que se hace. No son ideas que se cancelen una a la otra, y entender cómo se relacionan es vital para comprender la naturaleza de esa elección. Vamos a leer juntos 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Pongan mucha atención a cómo está construida la frase. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El texto afirma las dos cosas en la misma oración. Reconoce que hubo un engaño, pero inmediatamente después confirma que hubo una transgresión. No dice, fue engañada y por eso no transgredió. Dice que precisamente al ser engañada, transgredió. A ver, vamos a desglosarlo para que se entienda mejor. Fue engañada en su ambición, o sea, le hicieron creer que iba a obtener un resultado, ser como Dios, por un camino que en realidad la llevaba a la muerte. El engaño fue sobre la consecuencia, no sobre la acción. Sin embargo, no fue inocente en su desobediencia, porque ella conocía perfectamente la instrucción original. No es que no supiera la regla. El punto clave es que teniendo la instrucción clara del Creador, tomó la decisión consciente de creerle a otra voz. El engaño no le quitó su capacidad de elegir. De hecho, fue lo que le empujó a tomar esa elección. Al final, si le rascamos a todo esto, llegamos a la raíz del problema. Querer una independencia total del Creador. No se trata solo de comer una fruta. Se trata de querer la autonomía para decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo. De buscar una independencia total de aquel que te diseñó. Es el deseo de ser la fuente de tu propia verdad, en lugar de vivir en armonía con la fuente de toda herida. Es el intento de hacer que el diseño funcione sin consultar, o peor, en contra de las instrucciones del diseñador. Y bueno, esta decisión desató consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. Pero la historia no termina aquí. En nuestro próximo análisis vamos a explorar la decisión de Adán, que no fue engañado, y cómo la suma de estas dos elecciones dio forma a la condición humana que vivimos actualmente. El análisis continuará. Muy bien, pues hemos venido explorando esta idea central, ¿no? La de que las instrucciones del Creador no son reglas puestas nomás porque sí, sino que son en realidad un manual de diseño que nos explica cómo funcionamos. Ya vimos que la advertencia en el jardín no era una amenaza, sino pues una descripción de lo que pasa cuando uno se desconecta de la fuente de vida. Y también analizamos cómo una sola pregunta, esa duda sobre la bondad del diseñador, fue capaz de transformar una guía protectora en la idea de un límite injusto. Bueno, con esa base ya bien puesta, llegamos a la parte final. Y esta es quizá la más reveladora de todas. A ver, si de verdad nos tomamos en serio esta idea de que la ley es un manual de diseño, la pregunta que surge de inmediato es, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué es lo que cambia en la práctica? O sea, ¿qué significa en el día a día entender que una instrucción no es algo ajeno a nosotros, sino una descripción de cómo ya estamos hechos por dentro? Y ojo, que no es una pregunta teórica, ¿eh? La respuesta tiene el potencial de darle un giro completo a nuestra experiencia. Para encontrar esa respuesta, lo primerito que necesitamos es ajustar cómo vemos la función de la ley. La idea clave aquí es esta. Su propósito no es venir a crear un problema. Es más bien como un espejo que nos muestra, con total claridad, una condición que ya existe dentro de nosotros. Y es justo aquí donde todo se define. En este punto los caminos se separan. A ver, la instrucción es una carga que nos ponen desde afuera, algo que no tiene nada que ver con quiénes somos en realidad. ¿O es al contrario, una guía que hace eco con lo que ya somos, con nuestro propio diseño? La perspectiva que tomemos aquí lo cambia absolutamente todo. Miren, lo que me parece genial de esta lámina es cómo pone en contraste estas dos percepciones. Por un lado está la visión distorsionada, la que ve la instrucción como una regla de afuera, un límite que nos frena, una carga pesada y pues al final una obligación que se cumple por miedo o por deber. Y del otro lado tenemos la visión del diseño. Esta la interpreta como una guía interna, como si fuera una brújula que ya traemos integrada. La ve como una protección. Piensen en las barandillas de un puente muy alto. Se vive como una liberación de las consecuencias de funcionar mal. Y por eso mismo se sigue por convicción, no porque nos obliguen. Es el cambio radical de sentirse controlado a sentirse cuidado. Y que conste que esta idea no es nada nueva. De hecho, el apóstol Pablo la trató con una claridad impresionante. Para entenderlo mejor, vamos a clavarnos en un pasaje clave de su carta a los romanos. Van a ver cómo desmenuza esta misma dinámica con una lógica que de verdad es impecable. Nos damos cuenta de la genialidad de este argumento. Pablo se va a uno de los mandamientos más personales, no codiciarás, y dice algo que al principio suena contradictorio. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Ojo, no está diciendo que la ley lo volvió codicioso, para nada. Lo que dice es que la ley fue lo que le puso nombre a una inclinación que él ya tenía dentro.
Fue el espejo que le mostró esa condición interna que a lo mejor hasta ese momento ni siquiera veía como un problema. La ley no creó el impulso, simplemente lo sacó a la luz. Entonces, aquí está el punto clave. Conocer el pecado en este contexto no significa que la ley lo cause. Significa que la ley es como una herramienta de diagnóstico. Nos da las palabras, la claridad, para entender que ya existe una desconexión entre cómo estamos viviendo y cómo fuimos diseñados para vivir. Es como el foquito de advertencia en el tablero del coche. La luz no crea el problema en el motor, ¿verdad? Simplemente te avisa que ya está ahí para que lo atiendas. Y esto, bueno, resume la idea a la perfección. A ver, si alguien se ve en un espejo y no le gusta lo que ve, pues no rompe el espejo. La ley no es la enfermedad, es la radiografía que nos muestra con precisión dónde está la fractura. El problema nunca es el espejo, sino lo que éste refleja. Culpar a la ley por mostrarnos la falla es tan ilógico como culpar al diagnóstico por la enfermedad. Ahora sí aceptamos esto, que la ley es un diagnóstico y no una carga. La manera en que nos relacionamos con las instrucciones del Creador tiene que cambiar por completo. Ya no se trata de cumplir reglas para ganarse un favor, se trata de algo mucho más profundo, mucho más personal. Obedecer deja de ser un acto de sumisión a una autoridad lejana y se convierte en un acto de sabiduría, en un acto de alineación con nuestra propia naturaleza. Es como seguir el manual de un aparato muy complejo. No lo hacemos para caerle bien al ingeniero que lo diseñó, sino porque es la única forma lógica de asegurar que el aparato funcione bien, dure más y cumpla su propósito. Es un acto de inteligencia, no de servilismo. Y este cambio de perspectiva es verdaderamente transformador. Miren, lo que antes se sentía como una carga, como un peso en los hombros, ahora se descubre como una liberación de ciclos que nos hacen daño. Lo que era una obligación que venía de fuera, una lista de pendientes, se convierte en una convicción interna, en algo que se quiere hacer porque se entiende el beneficio. Y lo que parecía un límite arbitrario, un no para restringirnos, se revela como lo que es, una protección, un muro de contención que nos cuida de un peligro real. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a una decisión fundamental. Una elección que se nos presenta a todos no como si fuera una prueba, sino como una realidad de nuestro diseño, así como se le presentó a la humanidad desde el mero principio. Esta idea de tener que elegir entre dos caminos no es algo que solo Pablo escribió. Siglos antes, en uno de los discursos finales de Moisés al pueblo de Israel, se presentó esta misma decisión de una manera súper clara y solemne. A ver, vamos a tomarnos un segundo para sentir el peso de estas palabras. Os he puesto delante la vida y la muerte. Fíjense que no dice os impongo la vida. El Creador no obliga, no fuerza a nadie. Lo que hace es presentar los caminos y sus consecuencias naturales. Uno lleva el funcionamiento óptimo a lo que aquí llama vida y bendición, y el otro, el camino de la desconexión, lleva al deterioro, a la muerte y maldición. Y justo después viene la invitación. Escoge, pues, la vida. La decisión, la responsabilidad, nos la entrega a nosotros. Y aquí está resumido todo el dilema humano. Paso 1. El reconocimiento. Aceptar que la elección es real y que los dos caminos están ahí, disponibles. Es un llamado a la conciencia. Y el paso 2. La acción. Se nos invita a escoger de forma activa. La vida en este sentido no es algo que nomás nos pasa, es algo que elegimos a cada momento con nuestras decisiones. Entonces, ¿qué significa realmente escoger la vida en el contexto de todo lo que hemos hablado? Pues significa escoger de manera consciente, deliberada, vivir en armonía con nuestro propio manual de diseño. Es dejar de nadar contra la corriente de nuestra propia naturaleza. Es elegir funcionar como fuimos creados para funcionar, confiando en que el diseñador sabía perfectamente lo que hacía. Y con esto cerramos el círculo de este análisis. Pero no lo cerramos con una conclusión definitiva que lo explique todo, sino más bien con una invitación. Una invitación final para que estas ideas bajen de la mente al corazón a través de la reflexión personal. Esta pregunta la dejo ahí, en el aire. Si somos honestos, es muy probable que muchos nos identifiquemos con ese sentimiento en algún momento. ¿En qué punto de la vida, quizá en la niñez, en la adolescencia, las indicaciones del Creador empezaron a sentirse como reglas frías externas que nos limitaban, en lugar de una guía cálida y protectora? Ubicar ese momento puede ser el primer paso para cambiar la perspectiva. Y esto nos lleva a la pregunta que de verdad puede cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si hemos estado viendo las cosas al revés todo este tiempo? Y si ese mandamiento al que nos hemos resistido, esa instrucción que hemos visto como un obstáculo, en realidad no es nuestro enemigo, sino nuestro más grande aliado para tener una vida plena, una vida que funcione. Porque al final, el objetivo de todo esto
No es más complicado ni tampoco más simple que esto. Dejar de pelear contra nuestro propio diseño. Dejar de resistirnos a las instrucciones que solo buscan nuestro bien. Y simplemente empezar a fluir. Empezar a vivir, por fin, como fuimos hechos para vivir. No se necesita tener todas las respuestas hoy mismo. No se trata de una transformación de un día para otro. Lo único que se necesita es la disposición de hacerse esa última pregunta con total honestidad. Porque esa simple pregunta, cuando se hace desde un lugar genuino, tiene el poder de empezar un cambio que lo reconfigure absolutamente todo. Ha sido un verdadero viaje a través de estas ideas, ¿verdad? Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis de principio a fin. Espero de verdad que esta perspectiva sobre el diseño original y sus instrucciones haya traído claridad y sobre todo una nueva forma de ver una verdad que ha estado ahí desde siempre. Que la reflexión continúe.